Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por seguir en la pantalla de A24. Lo justo y necesario, por supuesto, con toda la información. Lo más destacado en seguridad social ha sido una semana intensa, con mucha información y con un hecho que se tornó central, que impactó a la opinión pública, que impactó a toda la sociedad y tiene que ver con el fallecimiento de un jubilado en la boca de atención, en la UDAY Mar del Plata. Boca de atención de ANSES de esa ciudad. Rodolfo Estíbil, un señor de 91 años que decidió drásticamente quitarse la vida. A partir de acá, muchísimas conjeturas, a partir de acá, reflexiones, opiniones, algunas excesivas, sin esperar la palabra de los familiares, la palabra de los propios responsables de la boca de atención de Mar del Plata y que salieron al cruce de esta muerte y esto que se tuvo de alguna manera, podríamos decir, un uso político importante en un contexto de elecciones, en un contexto donde este señor decide quitarse la vida en un organismo público. Uso político en algunos casos y en otros casos simplemente salieron a opinar para ser los primeros en dar una opinión. ¿Qué se dijo? Realmente cosas tremendas. Se dijo que al señor lo había matado el sistema, que el señor cobraba un haber mínimo y que por eso decidió suicidarse en la boca de atención de ANSES. Vamos a contar un poquito la historia que conocemos de Rodolfo, que conocimos de Rodolfo a través de sus propias sobrinas. Rodolfo era un jubilado de 91 años, viudo hacía 8 años. Hacía simplemente un mes se le había muerto su último amigo. Este señor había pasado toda su vida en la ciudad de Mar del Plata, se había jubilado como cirujano general, no cobraba la mínima, cobraba una pensión de 9.500 pesos de su esposa fallecida y su jubilación de aproximadamente 19.000 pesos y estaba esperando, porque ya había salido todo implementado, la reparación histórica y que iba a llevar su ingreso en poquito tiempo, en aproximadamente a 42.000 pesos. Todo esto ocurre en un contexto, sí, en la boca de atención de ANSES de Mar del Plata. El señor fue acompañado de sus sobrinas que viven en Buenos Aires y había ido a realizar un trámite de cambio de domicilio, un trámite administrativo que no tiene nada de complejidad, justamente porque iba a cambiar el lugar de residencia. En un momento se alejó de sus sobrinas, les dijo que se iba hasta el primer piso a saludar a un conocido. Nunca llegó al primer piso, subió unos escalones, arrojó el bastón por las escaleras y se pegó un tiro en la sien. Cuando llegó la ambulancia para socorrerlo, el señor aún tenía signos vitales, murió horas después. Y aquí empezaron todas las repercusiones, opiniones que rozaron la falta de respeto. Esto que yo decía, se decía que al señor lo había matado el sistema, que el señor cobraba la mínima, por eso no le alcanzaba y se suicidó en ANSES, que había recibido maltrato por parte de los trabajadores de ese organismo. Por supuesto, todo esto fue desmentido por sus propias sobrinas ese mismo día a media tarde, donde ellas, compungidas con el dolor inmenso que les había causado esta situación, explicaban que el señor el día martes se había comunicado con ellas para pedirles que por favor viajaran a Mar del Plata a buscarlo porque estaba cansado, no se sentía con fuerzas de seguir viviendo solo. A ver, hay que guardar silencio cuando no está toda la información. No se puede opinar a la ligera, no se puede hablar de más. Y los que hablaron de más, mínimamente en las horas posteriores a que se conoció toda la información, bueno, salir a pedir disculpas. No se puede utilizar el dolor para hacer política.
hay que saber que detrás de esto hay un jubilado fallecido, una familia que está sufriendo el dolor enorme de lo que pasó y trabajadores de ANSES que quedaron absolutamente traumados por la situación que vivieron. En la Argentina hace falta más respeto. Nuestra solidaridad, por supuesto, principalmente para con este jubilado, para con Rodolfo. Solo él sabe las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Nuestras condolencias, por supuesto, a la familia y nuestra solidaridad con los trabajadores de ANSES, porque lo que tampoco se dijo es que en el momento que ocurría todo esto, un trabajador de ANSES sufrió un preinfarto y hubo que internarlo. Otro trabajador de ANSES que no se daba cuenta bien lo que estaba pasando, cuando se escuchó el tiro, se cayó. También tuvo que ser internado. Vamos a decir que en el día de ayer la boca de atención de ANSES de Mar del Plata estuvo cerrada, justamente en homenaje al jubilado, para acompañar al jubilado fallecido y a su familia, y el día lunes también permanecerá cerrada justamente para darle contención a los trabajadores de la Administración Nacional de Seguridad Social. Otro tema de esta semana, salario mínimo vital y móvil. Les contamos que por decreto es la primera vez desde que se crea el Consejo de Salario, sale por decreto del Poder Ejecutivo el valor que va a regir en los próximos meses, en el próximo año. Vamos a decir entonces que este nuevo valor es de 10.000 pesos, tiene un incremento del 24%, ha tenido aumento en sintonía con lo que se acordó con el sector privado, por lo menos esto es lo que dijo el gobierno, lo que se acordó en el primer tramo del año con el sector privado. Y vamos a contarles un poquito cómo vienen este tema de los tramos, porque no va a saltar de 8.060 pesos como hasta ahora directamente a 10.000 pesos. 3 tramos tenemos en julio, ahora a partir del 1 de julio, 8.860 pesos. A partir del mes de enero del año próximo, 9.500 pesos, y en julio del 2018 finalmente en 10.000. Hay que mencionar también que no es un detalle menor, que termina saliendo justamente por decreto porque ya habían pasado 2 debates, 2 reuniones, no se había llegado a buen puerto con los sindicatos y con el empresariado y el Ministerio de Trabajo de la Nación, por eso se define por decreto. Ahora, hay que recordar que el salario mínimo vital y móvil hoy, por ley de emergencia económica, está de alguna manera atado, ligado a planes sociales, a programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo de la Nación. Por eso estos planes se incrementan en la misma proporción que el salario. Un 24% se van a 4.977 pesos. Y además impacta en todos aquellas personas que pueden acogerse y pueden verse beneficiadas con la tarifa social y con los créditos hipotecarios Procrear. Sindicatos desconformes porque lo que querían era un valor de salario que se acercara más a lo que es la canasta básica, pedían 14.060 pesos, bueno, esto no ha podido ser. La cuestión es que tendremos que seguir de cerca esta discusión y ver cómo queda al menos definido o perfilada las próximas discusiones por el salario mínimo vital y móvil. A la vez, una información muy importante relacionada con esto es que se conocieron cifras del INDEC en cuanto al tema de los ingresos del primer trimestre del año 2017 y justamente estas estadísticas arrojaron que 12 millones de personas de 24 millones que declararon estar registradas cobran menos de 10.000 pesos. Entre estas personas están trabajadores, más que nada los que están fuera de convenio colectivo, jubilados, pensionados, programas sociales y también
trabajadores independientes. Le damos la bienvenida, le agradecemos el estar en el programa al contador tributarista, el doctor Ricardo Sosa. Gracias por venir y justamente queremos hablar con Ricardo. En este programa vamos hoy a tener como un espacio muy importante de tema en lo que tiene que ver con autónomos, porque se está hablando, Ricardo, de una reforma previsional, se están debatiendo puntos importantes y ya se habló o trascendió esta semana de que la reforma vendría con una unificación de trabajadores monotributistas y autónomos. Así es, en lo que trascendió se habla de unificar a los monotributistas y autónomos que hoy en día tienen una situación muy diferente en cuanto a los aportes que hacen al sistema previsional. Para tomar los extremos, que puede ser ilustrativo, hoy un monotributista en la categoría mínima aporta 300 pesos por mes al sistema previsional, y un autónomo que está en la categoría máxima aporta 1.600 pesos al sistema previsional. Cuando llegan a la edad jubilatoria, ambos cobran el haber mínimo jubilatorio. Entonces, es inequitativo el sistema y está basado en parámetros que no son reales. Según lo que ha trascendido en los medios, para ambos casos se quiere llevar al cálculo de las contribuciones y aportes al sistema previsional a una base real. Es decir, van a tomar la renta real tanto de monotributistas como de autónomos. Para que la gente entienda por qué desde lo justo y necesario insistimos mucho desde hace años en que los trabajadores autónomos son los grandes olvidados del sistema previsional, Ricardo lo explicaba muy bien. El trabajador monotributista paga un aporte simplificado, un aporte integrado, ¿sí? Sí. Donde está toda la carga impositiva y la previsional en un solo aporte que es relativamente económico. Tiene una obra social. En el caso de los autónomos, el autónomo tiene todo el peso de un aporte previsional que va de entre los 1.100 pesos a los 5.000, la categoría más alta. Va a 5.200 la categoría más alta, sí, es así. Sin obra social, sin ART, sin la posibilidad de pedir seguro por desempleo y cuando llega el momento de la jubilación, pague la categoría más baja o pague la categoría más alta, se termina jubilando con un haber mínimo o casi mínimo. Y además de toda esa aporte previsional, tiene una carga impositiva que en la mayoría de los casos no puede soportar. Sí, la carga impositiva es mucho más alta de un trabajador autónomo respecto a un monotributista. Con la última reforma de ganancias quedó pendiente un tema para autónomos, que es la deducción especial que tiene el trabajador en relación de dependencia, que también genera una inequidad respecto de los trabajadores independientes como los autónomos, porque un trabajador en relación de dependencia deduce 250.000 pesos en este año de deducción especial, en cambio un autónomo deduce 50.000 pesos. Es una diferencia enorme e incrementa muchísimo la carga tributaria que tiene que soportar. Ahora, volviendo a la comparación entre autónomo y monotributista, un autónomo paga muchísimo más en total, en el conjunto de impuestos y aportes al sistema previsional. Sin tener incentivo a futuro. Sin tener incentivo, claro. Se tiene que generar su propia jubilación, sin duda. Bueno, es por esto, y yo lo hablaba con Ricardo detrás de cámara, se habla de que en el sistema previsional, en el sistema hay 4 millones de cuentapropistas, de los cuales solo están registrados o no evaden 2,5 millones. El sí. otro 1,5 millones sí, porque no alcanza a cumplir con las obligaciones. Sí, hoy los autónomos pagan en base a una renta presunta, un 32% de la renta presunta, lo cual ya es un monto elevado porque además de eso tienen que pagar impuestos a las ganancias, ¿no? De IVA. Eso, IVA sería neutro, pero tiene una carga impositiva más alta. El objetivo de que tributen o aporten al sistema previsional sobre una base real justamente es que puedan acceder, que puedan regularizarse y estar en la economía formal, porque las categorías ya arrancan con tramos bastante altos de renta,
con lo cual a muchos se les hace inaccesible. Entonces, se amotinan, por utilizar una palabra que no sé si es la correcta, pero ¿qué pasa? Los trabajadores independientes se terminan amotinando en lo que es la figura del monotributo y no quieren pasar al régimen general de autónomos, justamente porque saben que no van a poder soportar la carga previsional y la carga impositiva con las obligaciones de ganancias y de ingresos brutos. Exactamente. Hoy básicamente están inscritos en el régimen de autónomos las personas que no tienen la chance de estar en monotributo. O sea, están forzadas a estar en autónomos o directamente están fuera del sistema por el costo que implica. Hablamos entonces de que esta reforma traería la unificación y decimos renta presunta, ingreso real. Se comenzaría a crear un sistema de escalas contributivas, categorías en una escala contributiva. Sí, se habla de 5 escalas, no hay detalle de cómo serían de los tramos de cada escala, ni de las alícuotas de contribución, que en principio serían progresivas, o sea, con un esquema similar al de ganancias, para que también tenga un componente. Se habla de que de la contribución va a haber un componente solidario, digamos, es decir, que tributen como en ganancias, ¿no? Que se busca un efecto redistributivo, que paguen más quienes más renta tienen, de modo que una porción de ese aporte tenga una finalidad redistributiva. Y además el cálculo del haber jubilación futuro iría relacionado a lo que uno contribuye mes a mes a la seguridad social. Esa es una aspiración. La verdad que en las propuestas de reforma que hay del sistema previsional se habla en primer lugar de que se separen las fuentes, es decir, que la parte de quienes reciben beneficios contributivos, que esos beneficios estén financiados por aportes y contribuciones, que dada la relación que hay hoy entre aportantes y beneficiarios, podría en principio ser financiada de esa manera, y que haya una otra porción, que es la parte solidaria pura, por ejemplo, la prestación para los adultos mayores, que sea financiada con recursos tributarios. Hoy en día hay una confusión de recursos y de fuentes, que se apuntaría a eso, ¿no? A que haya una... Y se entiende como ingreso real una vez que se descuentan todos los gastos propios de la actividad autónoma. Claro. Se trataría de tomar... La parte de ingresos es relativamente sencilla de determinar porque hoy prácticamente está todo el mundo o se tiende a que estén todos con facturación electrónica. Luego habrá que descontar, sí, los gastos propios de la actividad para ver la renta real. Ricardo Sosa, gracias por haber estado en esta mañana. Gracias por invitarme. Gracias. Relacionado con lo que hablábamos con Ricardo Sosa, una información importante para darles, porque se están reuniendo en este contexto de reforma impositiva, de reforma previsional, las cajas, la coordinadora de cajas de profesionales de previsión y seguridad social de la República Argentina, están teniendo justamente una serie de reuniones con la Confederación General de Profesionales, es decir, la pata gremial y la pata previsional. Esto ocurrió el jueves 29 de junio, pero además se han reunido los integrantes de la Coordinadora de Cajas de Profesionales con el propio secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci. Se sigue avanzando en cuestiones relativas a la reforma previsional, que en cualquier momento va a estar obviamente ocupando las noticias más destacadas, ya comenzó a hacerlo y nosotros, por supuesto, en lo justo y necesario se lo estamos adelantando. PAMI. Medicamentos, un acuerdo, había acuerdo, no había acuerdo. Bueno, se definió el tema esta semana. PAMI, medicamentos, nuevo acuerdo con la industria farmacéutica. ¿Cómo viene esto que tiene que ver con la compra y la provisión de medicamentos a los afiliados? Tiene puntos muy importantes. Lo primero que tenemos que decir es que este nuevo acuerdo, este nuevo convenio entre el PAMI y la industria farmacéutica va a estar vigente hasta marzo del año 2008, hasta marzo del próximo año, ¿sí? Y ¿qué tiene de importante, de esencial este tema? Y esto las autoridades del PAMI quisieron remarcarlo bien. Se produce un ahorro de 300 millones de pesos mensuales sin
recortar prestaciones. Uno de los ejes más importantes o más novedosos de este convenio tiene que ver con el recupero de medicamentos. ¿Qué es el recupero de medicamentos? Que el PAMI no pague o recupere todos esos medicamentos que por distintas razones el afiliado no retira. No retira porque fallece, no retira porque va a cambiar un domicilio o no retira porque el médico tratante justamente lo que ha hecho es cambiarle la medicación. ¿Qué pasaba hasta ahora? El protocolo que dice que esos medicamentos debían destruirse. Esos medicamentos no se destruían, ni aquellos que perdían la cadena de frío, los que no perdían la cadena de frío. Y después nos encontramos con sorpresas como lo que ocurrió cuando allanaron la Salada, que se encontraron con medicamentos y de hecho la justicia incautó medicamentos. Bueno, a lo que este convenio le pone el ojo y observa con detenimiento y lo acaba de acordar es el recupero de esa medicación que no se retira, la trazabilidad inversa. Los medicamentos siguen un circuito desde que se producen, se compran y van al afiliado. Bueno, si el afiliado no retira, que vuelva al mercado. ¿Qué otro tema importante de todo esto? Hay que recordar que el ahorro sirve y a ese ahorro hay que acompañarlo con controles, con auditorías. Esto también dice el acuerdo. Por lo menos ambas partes se comprometieron en auditar y en controlar, y está bien que se haga siempre y cuando todo esto que se ahorra se vuelque en prestaciones a los afiliados, se vuelque en calidad y la prestación llegue en tiempo y forma. Porque, como digo siempre, los jubilados y pensionados están cansados de esperar. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Farina. ¿Tuviste complicado para llegar? Sí, tuve complicado. Está difícil el tránsito. Pero está difícil, llegamos. Aparte hubo un accidente bastante llegamos. tremendo en Córdoba y Humboldt, que eso también obstaculizó la llegada al canal. Jorge, sí, volcó un auto, me están diciendo, justo en la esquina de Córdoba y Humboldt, un fuerte operativo policial, así que eso, bueno, hizo complicado entrar en zona. Jorge, hablemos un poquito del tema de los medicamentos. Yo explicaba recién cómo fue el acuerdo entre el PAMI y la industria farmacéutica. ¿Crees que con este acuerdo de tanto control, de tanta auditoría, el recupero de medicación que no se retira, también se está trabajando sobre la polifarmacia, que el afiliado del PAMI y el jubilado del pensionado no esté sobremedicado? Sí, obviamente que sí. Yo creo que la medida realmente, si se lleva a cabo, como vos lo planteaste, me parece que es fabulosa. Por un lado, controlar cuáles son los medicamentos que está consumiendo el afiliado, saber que realmente los necesita, saber que no le ha dado de baja a su médico de cabecera y que por algún motivo, digamos, esto que decías vos, de que siguen dando el medicamento y si de repente el afiliado no lo tiene que utilizar, ese medicamento se perdía en el camino, me parece que va a ser un muy buen control y que el rol del Estado, y en este caso en particular de la institución, es fundamental para poder controlar qué cantidad de medicamentos toma el afiliado, si realmente son los que están indicados por su médico de cabecera, porque no nos olvidemos de algo, Clara. Durante mucho tiempo el PAMI ha permitido que muchas familias o muchos familiares de afiliados pudieran consumir medicamentos que en forma habitual, sin tener ninguna obra social, no los pueden consumir, no los pueden comprar. Porque vos tenés medicamentos de 50% de descuento, 80% de descuento, y eso también ha sido una carga muy importante para el instituto, que si vos de alguna manera no lo auditás y no sabés realmente qué es lo que toma el afiliado, el instituto lo sigue, digamos, subvencionando de alguna manera. Entonces me parece que este control... Es un daño por partida doble, porque afecta las cuentas de una obra social que viene desde hace muchísimos años con un alto déficit, pero también puede afectar la salud del afiliado que toma en forma poco discrecional la medicación. Pero vos fíjate que a mí me pasa en el hospital cuando viene un paciente y te dice, doctor, ¿me puede hacer una receta por PAMI? Y uno en el hospital tiene los recetarios para poder hacerlo. Y entonces vos le preguntas, pero fulanito, ¿vos tomás esto? No, pero lo toma mi hija y mi hija no tiene trabajo. No, pero lo toma mi nieto y mi nieto no lo puede comprar o no tiene obra social. A ver, es otra pata que uno tiene que tratar de compensar, que tenemos todos los que estamos en la parte de salud y las personas que nos gobiernan, en decir, bueno, a ver, esa persona que no tiene ningún recurso, ¿cómo hacer para que pueda acceder a un medicamento? Pero me parece que esto sí va a ser un ahorro si realmente se hace en la forma que vos lo estás planteando. Creo que va a ser un ahorro muy importante para el instituto. Está bueno que esa plata que les sobre o que puedan ahorrar pueda ser destinado también al afiliado para no cortar ningún tipo de prestación.
pero es indudable que necesita control. Ahora, Eso ¿por es. qué se tiende a recetar los medicamentos más caros o las marcas más caras y no se le da alternativa al paciente? Y eso es complicado, eso lo hablamos con vos en más de una oportunidad. Acá tenés en juego el accionar del médico, el accionar de la farmacia, de alguna manera los laboratorios. Lo que pasa es que es muy complicado, porque vos pensás, hay 4 precios. Vos tenés un precio de medicamentos que surgen de la investigación y que son productos de primera línea. Tenés productos de esos mismos laboratorios que sacan productos de segunda línea, que tienen un costo menor, a lo mejor un 20% menos del producto de primera línea. Tenés las copias de esos medicamentos y después vienen los genéricos. ¿Qué ¿Cuál es hacemos la- con los genéricos? Los genéricos yo creo que es importante desarrollarlos, pero antes de tirarlo al mercado y decir, bueno, de esto podemos confiar y de esto podemos hacer, me parece que tiene que cumplir con las pruebas que tienen que correspondan para decir, bueno, sí, yo puedo indicar un genérico y saber que con ese genérico voy a lograr el efecto y la ¿De quién es la eficacia. responsabilidad, ese control de calidad? Y sin lugar a dudas del Estado, porque el Estado tiene que decir, a ver, bueno, hay una ley de genéricos, no se está respetando, ya la discutimos con vos Sí. y con Eugenio hace un par de programas atrás. Bueno, si queremos que esa ley siga adelante, hay que educar a los médicos, hay que educar a los pacientes, hay que educar a las farmacias Porque y a su nosotros vez también somos controlarlas. responsables. Obvio que porque quizás si un médico nos indica la posibilidad de un genérico, desconfiamos porque siempre compramos lo que nos entra por los ojos, la marca, lo conocido, ¿no? Sí, pero vos fíjate a quién eché yo primero, quién puse como primer responsable. Te dije el médico también. Porque a veces el médico dice no, o porque confía en ese medicamento o por otras razones, pero a veces indica el que no es el más económico para el paciente y que en el bolsillo le resulta un agujero enorme. Si vos comparás un medicamento genérico a un medicamento de primera línea, el ahorro puede ser entre un 50 a un 75%. Eso en un país donde estamos con tanta pobreza, donde estamos hablando siempre que el más damnificado es el jubilado. Si vos a una persona le das un medicamento que le haga efecto y que cure su salud con un 75% menos, hay una gran diferencia. Y uno piensa, ¿no?, en todos los medicamentos que cuando se allanó la salada, que se habló durante días de este tema, se allanó, se incautó, la justicia incautó medicación. Vos imaginate que allí había medicamentos en buen estado, vigentes, pero también debían haber medicamentos vencidos o que se les había cortado la cadena de frío. Estos medicamentos se vendían. ¿Qué efecto puede causar en el paciente? Adverso, por supuesto. Mira, el efecto adverso principal va a ser que si es un medicamento que está vencido, que no le haga el efecto. Inocuo. O peor, porque si vos tenés, o sea, estamos hablando de un antibiótico, yo te indico un antibiótico, vos consumís un antibiótico que ya está vencido, lo más probable es que no podamos combatir la bacteria que yo necesito combatir para que vos mejores o para que cualquier paciente mejore. Para lo cual seguramente voy a generar resistencia, más problemas, que el paciente empeore y ir a una segunda línea de antibióticos que seguramente es mucho más oneroso que la primera línea que uno tiene para indicar. Hace unos programas atrás habíamos hablado que la Organización Mundial de la Salud había establecido determinada línea de medicamentos para justamente evitar sobremedicar o dar medicamentos que de repente... Y aparte, a ver, Jorge, hablamos de adultos mayores y la sobremedicación y la automedicación, pero esto no deja fuera a la gente más joven. No. Tenemos tendencia a la automedicación. Totalmente tenemos tendencia a la automedicación y también por eso yo te dije hay una responsabilidad también de los médicos, que somos los que debemos educar a nuestros pacientes también, que yo recibo pacientes que vienen con un mismo medicamento, o sea, la misma droga, por eso también le tienen a veces un poco de miedo al genérico, en el consumo. y cambia el nombre comercial. Entonces a vos te dan, por ejemplo, mi especialidad un flebotónico y resulta que yo recibo el paciente que tiene 2 flebotónicos con diferentes nombres comerciales. A ver, ahí es responsabilidad del médico que debe Obvio. hacer un seguimiento de la cantidad de medicación que consume su paciente. Sí, pero fíjate que el control yo creo que tiene que ser más exhaustivo, no solamente con los médicos, sino también te digo con las farmacias. Me ocurre de pacientes que vienen y dicen, no, doctor, pero a mí me dijeron que este no lo tenían, entonces me dijeron que siga consumiendo este, pero que empiece a consumir este otro. Entonces por eso te digo, los controles, el rol del Estado es fundamental. Esto creo que siempre lo hablamos de que el rol del Estado es fundamental para cualquier país y nosotros que estamos viciados durante tantos años de tantas cosas no tan buenas que nos han ocurrido, y es fundamental que nos despertemos, es fundamental de que haya auditorías, que haya controles sobre los diferentes organismos para que cada uno haga lo que tiene que hacer y que no vaya eso en detrimento, digamos, del paciente, ni del bolsillo ni de su salud. ¿Te quedás? Me quedo. Vamos a estar hablando en un ratito de algo que generó mucha polémica. Un proyecto para incorporar la homeopatía al programa médico obligatorio. Y también está, del otro lado, el doctor Trócoli, Adrián Trócoli. Vamos a hablar de un tema recurrente, que pasan los años, que es la gran preocupación de la mayoría de todos nosotros.
¿Cuánto voy a cobrar cuando me jubile? Y es tal a veces el deterioro y el desfasaje del salario que dejamos en actividad al primer haber jubilatorio, que saben que nos pasa, no queremos jubilarnos y vivimos toda esa etapa previa con bastante malestar. Bueno, ¿cómo se calcula el haber jubilatorio? En un ratito después del corte. Chiquitito, ¿no? Así yo tomo un poquito de agua. ¿Quién cumpleaños? Iván. Iván cumpleaños. Bueno, después vamos a seguir enviando saludos de cumpleaños. Iván, un beso. Que tengas un hermoso día, que lo vas a tener porque parece que el tiempo te va a acompañar. Ya volvemos. Voz de Neo 1825. Estamos. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Superviel nos dedicamos a hacerte las cosas más fáciles para que puedas disfrutar de lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Está faltando alguien del equipo? Sí, está faltando. Acá se quedaron muy enganchados Adrián Trócoli y Jorge Farina con el tema de la posible unificación de monotributo, de monotributistas y autónomos. Y está bien, vamos a tener que implementar un poco más mesa debate, donde todos lo vamos a hacer, a ver si lo podemos hacer Siempre el próximo programa. Que uno quiere preguntar. Claro, cuestiones personales, obviamente. Les quiero comentar algo. Me está escribiendo el doctor Eugenio Semino. Hoy no va a estar con nosotros en el programa, se tomó unos días de descanso, por supuesto, bien merecido los tiene. Y me dice algo, me comenta algo muy interesante, Semino. Este tema de lo que pasó con el señor en la ciudad de Mar del Plata, donde hubo aquellos que salieron a decir que al señor lo mató el sistema. Al señor, en este caso, no lo mató el sistema. Eso no significa que el sistema no mate jubilados y pensionados, que el sistema no mate a niños, que el sistema no pueda matar a cualquiera de nosotros. Y Eugenio me da estadísticas muy interesantes. Los sectores más castigados de la Argentina, los sectores etarios más castigados de la Argentina, el primero es aquel sector que va entre los 15 y los 25 años. Y el otro sector son los mayores de 65 años. Cuando uno habla de sectores castigados, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Que son las franjas etarias que no reciben respuesta para una buena educación, que no tienen una contención social con un ingreso digno y que les permita vivir y que tampoco reciben una buena atención a su salud. Este puede ser uno de los indicadores que cuando las cuestiones no cambian en un Estado, el sistema mata. Pero reitero, no fue el caso de Rodolfo Stíbil y muchos trataron esta información con una falta de respeto total. Otro tema puramente previsional, les cuento, pensiones por viudez. Un tema polémico, muchos temas polémicos hoy en Lo Justo y Necesario. La verdad que fue una semana intensa. Y la verdad es que yo sentí que esta semana que pasó es como que todo en seguridad social se salió de eje, se salió de lugar. Esta es la sensación que yo tuve en estos últimos días. Pensión por viudez no se suspende.
el tema de las comunicaciones en las órdenes de pago previsional para que los beneficiarios de pensiones por viudez presenten documentación en las distintas bocas de atención del organismo previsional. Ya no va a surgir más esta leyenda en los comprobantes previsionales, aquellos que la han recibido y se los ha invitado de alguna manera a concurrir para presentar documentación, pueden hacerlo voluntariamente. Esto no significa que el organismo deje controles y auditorías, pero ocurre o va a ocurrir a partir de ahora lo que nosotros veníamos de alguna manera cuestionando desde lo justo y necesario. Cuando se realizan controles y auditorías, que bienvenido sea porque nos va mejor a todos, un país controlado y auditado, hay que resolverlo entre los organismos. No tiene que quedar la gente en el medio. Todos los organismos pertinentes en esa situación tienen que ocuparse de investigar. Si la persona está cobrando ilícitamente un beneficio, se la debe citar, se le debe pedir documentación y si la persona no cumplimenta con esto, entonces dictar una resolución justamente para dar de baja, explicándole las razones de por qué se da esa baja. Y además, los organismos deben trabajar comunicados y deben trabajar en todas sus bocas de atención con unidad de criterio, porque si no, queda como víctima la gente, el trabajador, el jubilado, el pensionado, que va y viene sin poder terminar con su trámite y todo esto, por supuesto, genera incertidumbre y preocupación. Adrián Trócoli, Clara, vos tenés la pregunta, la respuesta o las respuestas a la pregunta del millón. déjame hacerte un comentario de ¿Cómo va a lo que ser dijiste el recién. cálculo jubilatorio? ¿Cómo va a ser? No sé, lo van a cambiar dentro de un par de años. Y parece que se viene la reforma previsional. Pero hoy por sería hoy, útil. Hoy por hoy, si me voy a jubilar, ¿con qué me tengo que encontrar? ¿Con qué me voy a encontrar? Te voy a repetir el cuento. La pregunta de toda la gente es siempre la misma. ¿Cuánto voy a cobrar en función de mi último sueldo? Siempre preguntan lo mismo. Siempre no es el tu último 82% es así o no. No solo no es el último sueldo, sino que no es un porcentaje fijo. No se cobra un porcentaje fijo de lo que sea. Es variable según el caso en particular. Creo que habíamos... Tenemos placas, a ver si podemos comenzar a verlas. Ahí está. Método de cálculo. Atención, ustedes detrás de cámara que siempre me preguntan y están preocupados con eso, a tomar nota. Son todos jóvenes, le falta un tiempo. Hay que ser previsor. Vos lo sabés como yo en el tema previsional. Método de cálculo. Bueno, esto es feo de decirlo, pero es lo que dice la ley y el método en realidad es sencillo. 1,5% por cada año de aporte trabajado y eso se multiplica por el promedio de remuneraciones de los últimos 10 años. ¿Esto qué significa? La ley establece un sistema en donde se premia la mayor cantidad de años de aporte o los mayores sueldos. El problema es que, como decíamos recién, no es el último salario, sino el promedio de los últimos 10 años. Y ahí está el principal problema que tiene la ley. Esto es la razón por la cual se han hecho 450.000 juicios, dice el gobierno actual. La anterior gestión del ANSES decía que eran 180.000. En el medio estará, la verdad, un montón de juicios porque el promedio de remuneraciones estaba mal calculado. Entonces, primero se calculan los últimos 10 años y como hemos sufrido un poquito de inflación en la Argentina, no ahora, sino en los últimos 30 años, todos los jubilados que han tenido parte de su sueldo afectado, el problema es cómo traer esos salarios que pueden tener el más viejo 10 años, pero si vos dejaste de trabajar en relación de dependencia hace 5 o 6, estás trayendo salarios de hace 15 años para atrás. Cuando llega el momento, porque esta es la pregunta que me hacen, de calcular el haber jubilatorio, no se van a buscar los mejores años para el cálculo, siempre se buscan los últimos 10 anteriores al cese. Correcto. Y si esos últimos 10 no fueron los mejores, lamentable, pero son los que se toman. La OIT dice que al final de la vida laboral, en términos generales, el salario decae. Entonces, no van a ser los mejores, seguro no van a ser los mejores. Hay más placas. La siguiente, a ver si podemos ponerla al aire. Allí está. Bueno, esto es lo que decíamos, a ver, una manera gráfica de decir cuáles son el periodo que tomamos. Son los últimos 10. Ahí te hago una salvedad. Esos últimos 10 años donde está marcado promedio puede estar cortado. No es que me jubilo hoy y tomo de
Pueden 6 ser a continuos 2016. o discontinuos los últimos 10. Se toman meses, Se de va hecho. para atrás hasta encontrar los 10. La ley dice 10 años y es más fácil recordar 10 años, pero nosotros cuando sacamos cuenta son 120 meses. Son los 120 meses en donde tuviste sueldo. Y acá es interesante porque el ejemplo que vos gentilmente nos armaste en este gráfico, en esta placa, habla de un trabajador relación de dependencia puro. Aquí no hay actividad en forma independiente, es todo bajo patrón. Esto es siempre en relación de dependencia. Esta es la primera cuenta, la más sencilla, y la empezamos a complicar, pero saltemos al otro ejemplo que está en la otra placa, que son autónomos puros, como para mostrar la diferencia. La diferencia fundamental es que el promedio de autónomos, esto lo hablamos hace cosa de un mes, se toman todos los años de aporte que haya tenido. Entonces, el autónomo que empezó, vamos a decir acá el doctor que empezó con una categoría B al principio de la historia, o una A los primeros 3 años de la matrícula, todos los profesionales son así, eran así, ahora desde 2007 en adelante no, pero si te estás jubilando, te puedo asegurar que vamos a tomar periodos de A, periodos de B y periodos de, de categoría D. Se toma el mix del valor de las categorías que hayas tenido. Entonces quizás una persona tiene al principio de su carrera categorías en principio más Ahora bajas pregunto, y al final más altas. El doctor Farina, vos decís que comenzó su actividad aportando en una categoría B. El día que se jubile, ¿cuál va a ser el monto de su jubilación? Perdón, vas a cobrar la mínima casi como un hecho. No es porque justo. El promedio, es un sistema injusto es más, lo del autónomo. Es casi un hecho, hay excepciones, pero es casi un hecho que alguien que tiene todos aportes autónomos cobra o la mínima o apenas arriba de la mínima, sin importar que en los últimos años de aporte haya pagado la categoría más alta que hay, que hoy no es muy alta. El objetivo de esta unificación con la reforma previsional de monotributistas y autónomos es justamente el objetivo, por lo menos, mejorar el cálculo de la jubilación. ¿Qué es lo que pasa con los autónomos hace muchísimos años en la Argentina? El que paga las categorías más bajas, igual el sistema le termina resultando caro. Y el que paga las categorías más elevadas tiene tanta presión impositiva que no lo puede soportar. Primero que es muy difícil de afrontar y aún así que aquel que hace el esfuerzo, lo digo de manera personal, hoy estamos hablando de lo que nos pasa a nosotros. Porque vos también sos Yo soy autónomo y voy a cobrar con suerte, el cálculo que hacemos todos los días, voy a estar a un 15% arriba de la categoría del haber mínimo y yo estoy pagando la categoría máxima. Urgente, hace falta una legislación mejor. Estoy pagando la categoría máxima desde siempre. No cuando yo una empecé. Categoría máxima, desde siempre la más alta, la quinta. Exactamente. Y te vas a jubilar con el 15% más de la mínima. 8.500 pesos. Hay más placas, 3 nos quedan. ¿Tenés la solución? Tengo la solución. Si aumentamos el promedio de vida, como está ocurriendo, vamos a poder trabajar más años. En vez de jubilar, es para poner un poco de humor, ¿eh? Pero el resultado... Es para poner un poco de humor, ¿eh? Sí, es un humor irónico, pero es así, bueno, Jorge. Lamentablemente. Vamos a seguir trabajando, eso es un hecho. Los autónomos, de hecho, siguen trabajando muy por encima de los 65 años en términos generales. No solo, como decías vos, los de relación de dependencia que no se quieren jubilar porque la caída en el ingreso es salvaje, sino que nosotros en realidad seguimos trabajando de manera sistemática. Siente la gente que no tiene opción. Claro. Que llega a la edad jubilatoria y no puedes elegir qué hago. ¿Sigo trabajando o ya me tomo un descanso porque trabajé toda la vida? No tenés posibilidad. Y te puedo decir algo, es que muchas veces, yo lo dije un poco con humor, pero sacando lo que vos dijiste al principio, esa diferencia que van a tener en el haber, digamos, de estar activo o pasar a ser jubilado. Que en muchos casos, yo tengo pacientes donde ellos son los sostén de los chicos de 25, de 30, de 35, que no tienen posibilidad dentro de la sociedad de tener un trabajo o en blanco, o un trabajo digno donde puedan proyectar. O sea, bueno, es una problemática difícil. El problema castigado es complejo, especialmente en autónomos. Sería interesante que, ya que estamos haciendo un sistema nuevo, la Corte ha propuesto soluciones para esto. Los juicios de ajuste de autónomos, también lo mencionamos en este espacio, dan diferencias y no se toman necesariamente el total de años. Bueno, ¿para esto qué es algo para incorporar. ¿Para qué está lo justo y necesario? Vamos a decirle a los señores diputados, por favor, hagan algo con los instalar temas, ¿sí? Y ya con eso cumplimos nuestra función tan importante que es el servicio. 3 placas más. Tercer ejemplo que
Este es muy sencillo, esta historia no existe, pero esta es la respuesta a algo que Clara me pregunta sistemáticamente y no voy a lograr que deje de preguntármelo. ¿Qué pasa con la persona que trabajó durante 30 años y al final de su vida fue autónomo? ¿Le baja? No, Clara, no le baja. Lo que mostramos son dos líneas paralelas, los aportes autónomos van por otra línea, se van a tomar el promedio de autónomos y se va a multiplicar, vamos a decir que ahí hay 10 años de aporte, te van a pagar el 15% del promedio de autónomos, 1,5 por cada año, 15% de ese promedio, y van a saltar 20 años para atrás para buscar tu promedio de relación de dependencia. Y sobre ese promedio de relación de dependencia, que es viejo si se quiere, traído, esperemos, bien actualizado, esperemos... No, pero ahí hay una realidad. El aporte autónomo, del aporte autónomo estos 10 años no se termina tomando el cálculo, pero la realidad de esta persona sería diferente si no tuviera sus últimos 10 años de autónomo. Porque la jubilación sería mejor el cálculo de la jubilación. Si tuviera 30 años de relación de dependencia y 10 de autónomo, te da más que tener solo 30 años de relación de dependencia. Bien. Volvamos a repetir, tiempo por promedio. Esto es lo que te premia la ley. Tiempo de aportes por promedio. Ahora, si vos tenés pocos años de relación de dependencia, lo multiplicás un promedio que puede ser alto por un tiempo corto. Claro que no es lo mismo tener 20 años de aporte en relación de dependencia, te voy a decir con un sueldo de 30.000 pesos, que un aporte autónomo con un promedio de 7.000. ¿Cuánto nos queda? ¿Alguna placa más? Nos quedan dos para mostrarnos dos ejemplos muy cortitos. Vamos. Bueno, números, perdón. Acá es como se compone una jubilación. Decía, tiene dos componentes básicamente, y hay tres. PC y PAP son algo que se heredó de la ley que creaba la CFJP y hacía una división. Aportes antes de julio de 94 se llamaba prestación compensatoria porque vienen a compensar los aportes hechos a los viejos sistemas. No están compensando nada porque el sistema actual es el mismo. La prestación adicional por permanencia, uno no puede ir a otro lado, así que sería hora que le cambien el nombre. Pero en definitiva esos dos son uno solo. Ahí estamos hablando de 3.300 pesos en números redondos y 2.030 de la prestación básica universal. Todos, absolutamente todos, autónomos, relación de dependencia, 40 años, 10, cobran la misma PBU. Y hay una última placa. Te quiero decir algo respecto de esa placa anterior. De la anterior. Pero solamente por algo muy sencillo. En ese promedio que sale ahí, ese ingreso promedio, para llegar a un ingreso promedio de 12.000 pesos, normalmente el último salario ronda los 14.000. Ahí está, muy importante lo que está diciendo, porque ahí estamos con el tema de la relación salario en actividad, yo me jubilación. Jubilo cobrando 14, el ANSES me considera 12, me paga en este promedio 8.300, que si yo cobrara 12 no está mal, porque estoy en un casi 70% del salario. La próxima placa. Y qué contenta que me pone ver a todos tan atentos a lo que está hablando Trócoli, porque hay que preocuparse. La jubilación llega, ¿eh? Uno cree que no, pero llega, así que está bueno la conducta previsional. Ahí vamos. Acá hay otro ejemplo que no es el salario más alto, pero es en el otro extremo. La idea era mostrar que la PBU sigue siendo la misma. Estamos hablando de casos con 35 años de aporte, Clara. Y acá el ingreso promedio, 45, estamos hablando de un sueldo de ¿cuánto? Entre 50 y 52.000 pesos. Bien. El tema es este. En este caso, la sustitución, cuánto de tu promedio cobras, cae porque la PBU es la misma. En el primer ejemplo estábamos hablando de casi 70% del promedio. En este caso estás hablando de un 60, no de un 70. 59 contra 69. Gracias. Lo que trabajás para traer estas placas. Bueno, conciencia previsional hicimos. Gracias, Adrián. La verdad que es muy bueno el aporte. Porque aparte aprendemos. Yo aprendo. Hay cuestiones que no las tengo presentes y vos me las traes. Te quiero aclarar un mito más. Que esto sucede siempre. No renuncien a autónomos. Da para una explicación más larga. En general la gente considera que los aportes autónomos bajan el haber. Que perjudica. Perjudica el haber y normalmente en ANSES repiten esto a rajatabla. Esto no es así, salvo muy contadas excepciones. Cronogramas de pago rápido y con el tema polémico, homeopatía y programa médico obligatorio. Estamos viendo en pantalla pensiones no contributivas, comienza el pago de mensual julio. Entre el lunes 3 y el viernes 7 de julio, 2 terminaciones de documento por día hábil. La asignación universal por hijo, también mensual julio, miércoles, jueves y viernes,
documentos terminados entre 0 y 2. Tiempo, todos tienen tiempo para percibir sus saberes hasta el 9 de agosto. Nos va quedando poco tiempo, no quiero dejar este tema fuera. Jorge, tema. Homeopatía. Tenemos un proyecto de la diputada Paula Urroz del bloque oficial Unión Pro para que la homeopatía sea incorporada al programa médico obligatorio. Mucha polémica y obviamente opiniones encontradas. Lo que pasa es que la polémica arranca desde la dificultad o la diferencia que existe entre la medicina tradicional y la medicina homeopática. Todavía no se ponen de acuerdo después de muchísimos años decir, bueno, cuál uno, cuál el otro. El tema, la crítica fundamental que le dice la medicina tradicional es que cuando la medicina homeopática demuestre con hechos, con evidencias, con casuística de que es tan efectiva, van a poder incorporarlo. Creo que la discusión empieza ahí recién. Es decir, para ponerlo en un plan médico obligatorio tenés que demostrarlo y avalarlo científicamente para decir, bueno, esto lo podemos tener en cuenta. De todas maneras, yo tengo pacientes que tratan con medicina alternativa, con homeopatía, con acupuntura y tienen buenos resultados. Pero lo que pasa es que para la estadificación... Pero no está aprobado. No está aprobado, tal cual. Y para la medicina, nosotros hacemos los médicos todo lo que está avalado científicamente, con un nivel de evidencia de 0,1. Lo que hacen con la medicina homeopática es que te transmiten la experiencia, pero no hay casuística. Cuando ellos se dediquen a hacer trabajos científicos donde digan tanta cantidad de gente... ¿Cuál es el fundamento de este proyecto? No sé, porque yo leí el proyecto también de esta diputada y también hablaba algo sobre la vacunación que hablamos con vos en la semana. Sí, son dos proyectos. Y me parece que no tiene mucho asidero. Es decir, también salieron a darle con un caño con respecto a la vacunación que me pareció terrible. Pero bueno, esa es una opinión personal mía. El proyecto, de todas formas, está en una instancia donde está entrando al Congreso para que se traten, la traten las comisiones respectivas de Salud y también de Hacienda. Se va a seguir hablando de este tema. A ver, yo lo que creo es que todo proyecto es bueno, pero en el sistema sanitario hay prioridades y hay urgencias. En los hospitales no hay insumos y no alcanzan las camas para las internaciones, ¿sí? Exactamente. Seguimos en otro momento hablando de esto. Quiero cerrar con ustedes, si me acompañan, con... unas palabras del Papa. Estas palabras él las transmitió, hizo estas declaraciones en el 25 aniversario de su ordenación episcopal. El Papa dejó claro que no va a renunciar. Fue contundente. No somos gerontes, nosotros somos abuelos. Nosotros no somos gerontes. Somos abuelos. Somos abuelos. Y si no sentimos esto, pidamos al Señor la gracia de sentirlo. Abuelos a los que miran los nietos, los abuelos que deben dar a sus nietos el sentido de la vida con nuestra experiencia. Abuelos no cerrados de la melancolía de la historia pasada, sino abiertos, abiertos para dar aquello. Es para nosotros. Levántate, mira, espera, se llama soñar. Nosotros somos abuelos llamados a soñar y dar nuestro sueño a la juventud de hoy, que tiene necesidad. Porque ellos tomarán de nosotros la fuerza para profetizar y llevar adelante el desafío. El Papa es contundente, ha dicho que no hay edad que nos diga cuándo termina nuestra historia, y es así. Francisco en el mes de diciembre cumplirá 81 años. Siempre se identificó como abuelo. Ustedes lo recordarán, el día de su asunción como papa fue lo primero que dijo. Miró a los cardenales, lo recuerdo como si fuera hoy, y dijo, yo soy un anciano, ustedes son ancianos. Él es muy consecuente en la defensa de la ancianidad. Yo tuve la oportunidad en el año 2014 de visitar Santa Marta junto a Marcelo Figueroa y al doctor Eugenio Semino. Estuvimos con él y en el año 2014, en ese momento, él hizo mucho énfasis acerca de su defensa y los abuelos del mundo. Él se identifica como tal y
permanentemente tiene palabras de acompañamiento y de reflexión. La sociedad debe respetar, pero fundamentalmente tiene que ver a sus abuelos, ver ese reflejo, vernos reflejados en ese espejo que adelanta. Así que una vez más entonces, con motivo de versiones acerca de su renuncia, el Papa defendió la ancianidad a los abuelos. Nos tenemos que despedir, pero acá Lucas Ricoy, nuestro productor, que nos dice saludos a la gente de Intendente Alvear, provincia de La Pampa. Malena Moya Martín está cumpliendo 13 años, 13 añitos. Y sus papás, los papás de... Ahí está, los papás de Malena y sus abuelos ven todos los sábados Lo Justo y Necesario. Gracias, abrazo, gracias Iván, saludos para vos también nuevamente. Chau, gracias, chau, chau.